Como les comenté, se encuentra con nosotros el ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, para comentar la coyuntura económica y vamos a ver hasta dónde le podemos jalar la lengua también para llevarlo a terrenos electorales que por supuesto él está prohibido, dice, de comentar, pero siempre pues hay un contexto, hay una coyuntura que cualquier ciudadano peruano, ministro, puede opinar. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos primero, acabamos de conocer nuevas cifras de crecimiento. La lectura que primero uno ve, que tiene algo de paradoja, ¿no? En el sentido que decíamos, bueno, el boom de los commodities ha terminado, la matriz económica del Perú debe cambiar, pero por el momento esta mediana locomotora, digamos, está muy basada en los sectores primarios. ¿Qué podemos esperar en los próximos meses y en los años inmediatos? Sí, Enrique, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que lo primero es poner en perspectiva las cifras, ¿no? Es segundo trimestre consecutivo que la economía peruana crece por encima del 4%. Este primer trimestre del año creció 4,4%, el último del año pasado 4,7%. Muy por encima de nuestros pares regionales, ¿no? Recordemos que en el fondo hace 2 años un trimestre de 1% de crecimiento, ¿no? Entonces la economía viene acelerándose. Motor importante, sectores primarios como señalas, vienen creciendo a un ritmo más o menos del 7%, 7 y pico por ciento. Pero yo creo que lo importante es destacar más allá de los sectores primarios que van a continuar soportando la economía hasta el 2017-18 por producción minera, mayormente. Que los sectores no primarios también se están estabilizando, han crecido por encima de 3% también, que es una tasa muy por encima de nuestros pares de la Alianza del Pacífico, es decir, no es una historia solo de primarios. Primarios te da el impulso adicional, pero no primarios ya sectores se estabilizan y otros están ya en recuperación. Si usted tiene que resumir el porqué de esa buena performance relativa frente a los vecinos, ¿dónde está esa diferencia? ¿Por qué? Yo diría que hay 3 factores. El primero es, sí tenemos efectivamente esta producción minera, cuprífera en particular, que se gesta durante los 5 años de gobierno con fuertes inversiones y ya las minas entran en producción o en fase de expansión. Eso lo veníamos diciendo hace 2 años, ahí va a haber un fuerte impulso, en la calibración de las decisiones de política económica estábamos considerando que esto venía, aunque había mucho escepticismo, ¿no? Y se ha dado, se ha plasmado. 2, las medidas de política pública que se han adoptado a lo largo de los últimos 2 años en particular, cuando golpea el choque externo, cuando la situación internacional se complica, ¿no? Recordemos que ahí se hacen medidas de impulso de gasto significativo, inclusive reducciones muy focalizadas de impuestos para incentivar inversión y consumo, pero orientadas hacia el largo plazo. Tenían efecto a corto plazo, pero recordarás que siempre dijimos, son medidas que creemos que reducen distorsiones y nos posicionan competitivamente donde queremos estar en el largo plazo. Pero esto ayuda. Y esto lo que ha hecho es que el consumo de los hogares, de las personas en el Perú, haya estado bastante más estable de lo que ha pasado en nuestros pares de la región. Y por otro lado, estas medidas que hemos metido de impulso de gasto público, 13, particularmente 2014, 15 y algo en el 16, en salida, como corresponde, han dado ese impulso. Ha sido más de 3% del PBI de impulso público adicional, ¿no? Detengámonos muy brevemente ahí en el tema del impuesto a la renta que está, digamos, creo yo, incluido en estas últimas medidas que usted está, ¿no? Esta reducción del impuesto a la renta. Ahora que estamos en la campaña electoral, por supuesto, la gente de Peruanos por el Cambio propone pues una reconversión tributaria, digamos, bastante importante. Hay quienes los miran con escepticismo, ellos tienen una apuesta muy clara en términos de reducción de impuestos, y por el lado del fujimorismo, pues Elmer Cuba ha criticado precisamente lo que fue la reducción del impuesto a la renta, en el sentido que no, dicen ellos, no logró reactivar la economía. No le voy a pedir ponerse en un pico a pico con los candidatos, pero sí, no es una crítica única la de Cuba. Se ha venido comentando finalmente cuál ha sido realmente el efecto de la reducción del impuesto a la renta. Lamentablemente para los críticos, la evidencia sugiere lo contrario, ¿no? La economía peruana ha sido bastante más resiliente, porque recordemos que se tomaron medidas, más allá de las del gasto, por el lado de ingresos, para hogares, para personas. Consumo privado ha sido bastante más resiliente que nuestros vecinos, y para empresas. Estamos en una coyuntura electoral, ¿okay? Que genera incertidumbre. El impacto, y lo señalé antes, el impacto calculado de estas medidas
se busca en el largo plazo, cuando primero el choque externo se diluya, ya se está diluyendo por primera vez en 5 años. Suerte, esperemos que continúe para el Perú y para el siguiente gobierno, que no tenga que estar con marea en contra durante 5 años. Pero te pone en una posición competitiva. ¿A dónde llevamos las tasas de impuesto a la renta gradualmente en el tiempo? Al promedio de la OCDE. Queremos ser miembros de la OCDE. Nos han nombrado ahora copresidencia del programa regional de América Latina y el Caribe, la OCDE, que es un gran anuncio para el país, porque estamos en el centro de la discusión de políticas públicas, gobernanza pública de la OCDE. Es ahí donde queremos estar. Claro. Y estas medidas lo que te dan es predictibilidad. Usted pone renta, digamos, a un nivel de OCDE, pero sin embargo nuestra presión tributaria está muy por debajo, no solamente de países de la OCDE, sino sí, pero el tema no es vecinos. El tema no es por tasas, el tema es por cumplimiento tributario. Y es un tema muy diferente. Y a propósito de esto, entonces, si el Perú está en esta copresidencia, y es muy interesante hablar del tema para encuadrar también el debate electoral un poco en la realidad, independientemente de las propuestas que se lanzan ahora, ¿cuáles son los compromisos que el Perú está asumiendo y que debería, o sea, los puntos centrales que el Perú debe seguir para avanzar en sus compromisos hacia ser pues un miembro finalmente de la OCDE? Mira, ahora hay dos iniciativas en las cuales el Perú participa. La primera es centrada en el país, es el programa País de Perú. Y ahí tenemos participación como en 18 comités de la OCDE, aprobación de estándares, por ejemplo, aprobamos los estándares de APPs. Son unas de gobernanza pública en asociaciones público-privadas, para que entienda la gente. Pero hay una serie de compromisos que hemos venido adoptando, básicamente que buscan mejorar la calidad de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos, lo que se llama gobernanza pública, ¿no? Y hemos adoptado varios y estamos trabajando en otros. Y una serie de estudios que se están haciendo para mejorar las políticas públicas. Por ejemplo, estamos trabajando en las evaluaciones de las regulaciones públicas que sacan, lo que se llama la regulación de impacto regulatorio. Es decir, antes de sacar una normativa, que el Estado se siente y diga, oye, ¿cuál es el impacto que yo espero tener con esa normativa? No lanzarla nomás. Y dos, medirla después, ex post, cuál fue el impacto de esa normativa pública. Entonces, en general está enfocado en mejorar los servicios que se dan a los ciudadanos. Y hay, como te dije, como 20 iniciativas. En varias, entonces ahí hay un temario que, digamos, es largo, el que se es muy largo. De eso... Sí, no, o sea, es absurdo. Ya es un poco Lo más otro difícil, ya es la copresidencia regional. Es un programa que creó a fines del año pasado la OCDE para acercarse a América Latina y el Caribe, y tiene 2 copresidentes, uno de un país miembro, que es Chile, y otro de un país no miembro, que se escoge a Perú, ¿no? Y eso te dice la importancia que están dándole a que el Perú sea un socio futuro de la OCDE. actitud, la seriedad del compromiso. Exacto, pero es un compromiso ahora que tenemos que honrar como país, ¿no? Cuénteme, volviendo un poquito al tema del crecimiento y lo que nos espera. Se está repitiendo mucho, usted me dice, bueno, hay decisiones que el gobierno actual ha tomado que ha, por ejemplo, incidido en lo que es producción cuprífera, el dinamismo del sector minero. Hay por el otro lado quienes dicen, oigan, se acabaron los proyectos. A partir del 2018 los grandes proyectos, este gobierno no se ha encargado de promoverlos como debía, y a partir del 2018 tenemos una sequía de grandes proyectos, lo que va a incidir directamente en el nivel de crecimiento. ¿Qué responde usted a ello? Mira, no es cierto. Yo creo que en ningún país del mundo todos los proyectos extractivos y grandes extractivos van a salir en el tiempo que uno espera, ¿no? Porque son una serie de actores los que participan. El gobierno nacional es uno. Bueno, te recuerdo que hay gobiernos regionales, gobiernos locales, las propias empresas, que en muchos casos tampoco tienen las mejores relaciones con las comunidades, las propias comunidades y otros actores externos al proceso, pero que inciden también de sociedad civil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una dinámica compleja que se tiene que lograr en el tiempo, que todos los sectores se puedan poner en la misma página. Todos estos proyectos que te menciono, toda esta producción que tenemos ahora es por proyectos que se han venido ejecutando durante este gobierno. Ampliaciones mayúsculas, Cerro Verde, Antamina, proyectos nuevos, Toromocho, Constancia, Las Bambas. Entonces, ahora, ¿qué ha ocurrido en la industria cuprífera minera a nivel internacional? Los precios no son los de antes, están básicamente a la mitad. Exacto, tienes que competir con producción. Los proyectos han caído, se dice, no hay inversión minera en el Perú. Había una caída de inversión minera porque han llegado a fase de conclusión. Pero si uno mira qué ha pasado con la producción minera, por ejemplo, en Perú y Chile, ha caído, sí, pero ha caído mucho menos, por ejemplo, que en Australia, que en Canadá, que en el promedio de los países productores. Es decir, hay un fenómeno global. Lo cierto es,
la industria a nivel internacional no atraviesa por el mejor momento, eso tenemos que reconocerlo, pero dos, y sí es importante, tenemos que encontrar en general mejores mecanismos para que todos los actores se pongan de acuerdo sobre proyectos que sean socialmente responsables y ambientalmente responsables. Eso nos lleva, digamos, a la Pero no es solo el gobierno nacional, el gobierno está haciendo sus esfuerzos, pero hay una serie de actores. Pero nos lleva, digamos, a la aceleración de implementar el mecanismo de consulta previa como algo, digamos, ya mucho más establecido, porque ahí, por ejemplo, estamos en la cola frente a otros países también. Y ahora, en la discusión electoral, vamos a ello, pero en la discusión electoral no queda claro, ¿no? En realidad, muchas veces cuáles son las propuestas, ¿no? Porque se dice, aceleremos esto, ¿no? De alguna manera, y eso evidentemente implica, oiga, entonces vamos a relajar los estándares ambientales, vamos a pasar por encima de la consulta previa. ¿Dónde estamos parados ahí? Dos comentarios con respecto a eso. Consulta previa, el Perú fue el primer país que implementa consulta previa de manera formal. ¿Okay? Es muy reciente, o sea, menos de 5 años, 4 años de que implementas consulta previa. Pero Colombia ha avanzado, por ejemplo, muy bien. No necesariamente, o sea, porque no ves el impacto. Entonces, estamos todavía, como te dije, en etapa de institucionalizar el proceso. Yo creo que, más allá de lo que te diga la normativa, cómo lo institucionalizas para que los actores se pongan en la misma página. Entonces, eso es fundamental. Pero un segundo punto, y yo creo que es clave, y te lo he dicho en mi intervención previa, cómo hacer para sacar adelante proyectos que son social y ambientalmente responsables. Ojo, no estamos hablando de minería informal y ilegal que afecte el medio ambiente y que afecte la salud de la población. Eso es otra historia. Que hay también otra serie de propuestas por ahí, ¿no? Pero es decir, hay quienes interpretan otra como historia. Retroceder. Y ahí la obligación de cualquier Estado es proteger su ambiente y proteger a sus ciudadanos. Hemos tenido al ministro de Ambiente también, Pulgar Vidal, ¿no? Declarando sobre la materia y cómo se ve precisamente como una línea de política de Estado. El fenómeno del niño. Ministro, hay una cantidad, el fenómeno del niño, bueno, si bien se tomaron todas las previsiones, se asignaron los presupuestos, ahí creo yo, son 3.000 millones de soles que han quedado, ¿qué cosa? Sin asignar, sin ejecutar. ¿Qué va a pasar con esa plata? Sí. Primero, fenómeno del niño. Encontrarse esa plata en el bolsillo. Lo primero es que actuamos de manera responsable. ¿Por qué no se ha habido niño el año pasado? Claro que sí, pero el impacto ha sido diferenciado, ¿no? Ha habido ríos que han soportado 4 veces el caudal y no se han desbordado por los más de 2.000 millones de soles, 3.000, que metimos en prevención y que han hecho que este niño, no en la magnitud que se crea, pero un niño que ha duplicado y cuadruplicado en varios ríos el caudal, no se hayan desbordado. Han soportado caudales máximos históricos sin que haya problemas, ¿no? Entonces, lo primero es, funcionó la labor de prevención. Pero lo segundo es, habida cuenta que funcionó, no se requieren recursos para rehabilitación, respuesta y reconstrucción. Ya el niño bajó a una situación de no niño, digamos, se normalizaron las condiciones. Se blindaron esos recursos en presupuesto. Lo que discutimos ayer en Consejo de Ministros es cómo hacer, qué hacer con estos recursos, y lo que se va a remitir al Congreso de la República es una propuesta para reasignación para apoyar proyectos de inversión de gobiernos subnacionales, regionales y locales, que están en su gran mayoría en ejecución. Uno, es decir, lo que queremos es asegurar la continuidad de proyectos que están en ejecución, no generar demandas nuevas, asegurar que estos proyectos continúen. Uno. Dos, vamos a asignar una parte de esos recursos para los Juegos Panamericanos y para Panamericanos, para la infraestructura, para el inicio de infraestructura, para que haya, digamos, en el siguiente año el lanzamiento de toda la infraestructura. Bueno, y tres, hay una parte que se va a mantener como un fondo de emergencia, pero más pequeño, evidentemente, en caso se dé cualquier otro tipo de desastre, ¿no? Muy interesante. Entonces, y eso es un apoyo a las autoridades subnacionales para que puedan continuar estos proyectos. ¿Ese paquete, ¿no?, se está enviando? Debería enviarse entre hoy y mañana. Se discutió ayer en Consejo de Ministros, faltaba hacer unos pequeños ajustes y con eso se remite al Congreso de la República. ¿Hay algún otro proyecto de ley que el Ejecutivo va a enviar en estas semanas al Congreso? No que se haya aprobado, que se haya aprobado el día de ayer. Estuvimos discutiendo algunas medidas que se necesitan puntualmente, que probablemente se remitan también al Congreso, de otra naturaleza, temas puntuales, normales de ejecución presupuestaria, temas que surgen durante todo el año, ¿no? De los pliegos, en realidad, de los sectores, ¿no? Hay dos temas que yo quería pedirle un comentario. Uno es, por supuesto, el de AFP. La situación ya se consumó. El Ejecutivo en su momento pues mostró su inconformidad con toda esta legislación. Ya está hecho, de alguna manera, ¿no? ¿Cómo ve usted esa situación? ¿El daño es irreparable frente al sistema financiero? ¿La señal finalmente que se envía es
equívoca. ¿Cómo cree usted que va a ir reaccionando el sistema? Porque bueno, ya vemos a los usuarios pues haciendo cola por miles, ¿no? Sí, lo primero es que el daño todavía no está totalmente hecho, porque hay un segundo proyecto de ley, o segunda autógrafa también, que tiene también sus propios problemas. Que abre, digamos, Tiene sus propios problemas, que en realidad lo hacen porque como hicieron el otro de manera tan apresurada y tan mal hecho, tenían que poner parches porque habían cometido errores en el Congreso, entonces ahora se hacen otro en que cometen, en nuestra opinión, más errores. Es un proyecto que desnaturaliza el sentido de un sistema de pensiones, es claramente cortoplacista y busca réditos inmediatos para aquellos que lo aprobaron, y expone a la población a quedarse sin una renta en la vejez, ¿no? En la jubilación. Es preocupante, va contra todas las recomendaciones de todos los entes especializados a nivel internacional, incluido el convenio 102 de la OIT que hemos firmado como país, que aparentemente no tiene ninguna validez para aquellos que decidieron votar a favor de esto. No se podría llegar a ser denunciado, ¿no?, esto internacionalmente. Bueno, lamentablemente, supongo lamentablemente sí, ¿no? Pero más allá de ese tipo de implicancias, yo le diría a aquellos que decidan aplicar esta posibilidad de retiro del total de su fondo de pensiones, que sean muy cautos y que no lo hagan. Porque, digamos, no todos nos vamos a volver de la noche a la mañana los inversores más exitosos del mundo, lógico, sobre todo en etapa de jubilación, ¿no? Y es importante asegurar una renta, un ingreso permanente en la jubilación. Una última, ministro, nosotros hemos estado hablando a lo largo probablemente del último año, cuando usted ha podido pues visitarnos, sobre grandes temas, ¿no?, que se deberían tomar en cuenta hacia el futuro en términos de agenda económica. Uno, por supuesto, es el de flexibilización laboral, que por arte de magia está desaparecido en la campaña electoral. Y está desaparecido porque en realidad es un tema que puede ser muy impopular, ¿no? Cuando se plantea, este gobierno mismo lo vivió en su coyuntura pues de la recordada, la llamada ley Pulpín, ¿no? Entonces, claro, actores que en realidad son dos actores que económicamente han sido identificados como una posición probablemente pro flexibilización laboral, no hablan del tema. Hay una hoja de ruta, para usar el famoso término, que nos diga hacia dónde deberíamos ir en términos de políticas laborales, ya que, claro, los críticos dicen, pues, somos uno de los mercados más rígidos del mundo al respecto, ¿no? Por ejemplo, ¿hay compromisos OCDE que van emparentados con ello? Hay temas laborales, no es la parte fuerte, pero sí, habla el reporte de bandera, el reporte de matriz, nos habla de tres grandes temas: productividad, informalidad, donde entra todo ese tema, y equidad, ¿no? Y ahí va a haber recomendaciones específicas ahí también. Yo creo que es clara cuál es la hoja de ruta, como dices, en materia laboral. Todos los rankings internacionales, todos los estudios internacionales te dicen dónde cojea el Perú en materia laboral, y ahí tienes las propuestas que enviamos. El otro día había una encuesta creo que era Pulso Perú, de Ipsos creo que era, que decía el 90% de los peruanos apoya un régimen juvenil, laboral juvenil. Nosotros lo pusimos en la mesa, se distorsionó, se politizó, y hoy día los jóvenes se quedaron sin ningún tipo de programa que les lleve una transición hacia la formalidad. Había otro proyecto de ley, recuerda, que se aprobó en comisiones, pero no lo sometió a votación en el Congreso, que también te establecía y te corregía ciertas, digamos, distorsiones o inflexibilidades en régimen general, digamos, que eran válvulas de escape importantes para poder dar este mayor impulso a la contratación de trabajadores. Aún así, el empleo no ha dejado de caer, las últimas cifras de empleo también vienen mejor, pero claramente se perdió una oportunidad. Sí, pues curiosamente en campaña no lo mencionan. ¿Qué te puedo decir? A veces es estrategia dominante para algunos evadir los temas de fondo, ¿no? La tonada cambia pues a partir del 28 de julio, porque una cosa es con guitarra y otra con la guitarra de la campaña y otra con el cajón del Ejecutivo, digamos. Muchas gracias por estar con nosotros, ministros, esta mañana. ¿Algo que añadir? ¿Algo en términos de urgencias económicas? No, todo lo contrario. ¿Sí? Solo recordar a los peruanos que la economía está encaminada, se viene recuperando de manera sostenida, estamos en la mejor posición entre los países de la región.
Es un entorno internacional retador, pero estamos dejando una economía encaminada, ordenada, y son bases muy sólidas para el siguiente. Y habrá, ¿no? por supuesto, pues un proceso de transferencia como corresponde. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Enrique. Alonso Segura.